Mateo capítulo 5, del versículo 21 al 26, es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Mateo capítulo 5. Del versículo 21 al 26 vamos a meditar. Mateo capítulo 5, del versículo 21 al 26, vamos a estar meditando, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor del día de hoy, para que puedan prestar atención. Hoy el Señor nos va a hablar sobre la ira. A ver, levante la mano, ¿quién llegó enojado hoy día? ¿Quién llegó enojado hoy día? ¿O molesto? ¿No? ¿Todos llegaron en paz? ¿Seguro? ¿Sí? Bien. Hoy día el Señor nos va a hablar, ¿cierto?, con respecto a este tema de la ira. Lo que piensa Jesús, lo que piensa nuestro Señor sobre la ira. Amén. Dice así la palabra del Señor, versículos 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Padre, delante de tu presencia estamos, Señor, rogando que sea tu Espíritu Santo hablándonos por medio de tu palabra, capacitándonos y enseñándonos a poder comprender lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu guiándonos. Permite, Padre Celestial, que mi mente no se vaya para otros lados, sino que al contrario pueda ser fiel a la exposición de tu palabra, con el fin común, Señor, de ser edificados por medio de ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén. Bien, hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Y ojo, el Sermón del Monte, como bien lo saben ustedes, no es solamente las bienaventuranzas. El Sermón del Monte va desde el capítulo 5 al capítulo 7. Todo eso es el sermón que Jesús dio en el monte, ¿ya? Incluyendo las bienaventuranzas. Pero ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que el tema principal del Sermón del Monte es el reino de Dios. De eso hemos estado hablando durante toda esta serie, ¿no es cierto? Es el reino de Dios, la entrada y la vida en el reino. Eso hemos estado observando, ¿no es cierto?, por medio de la palabra del Señor. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto tres cosas en relación a los ciudadanos que conforman ese reino de los cielos, o el reino del Señor aquí terrenalmente hablando. Recuerden, el ya pero todavía no, ¿cierto? Ya estamos reinando con Cristo por medio de la iglesia, ¿no es cierto? Pero todavía no hasta cuando Él venga, ¿cierto? Por lo tanto, hemos estado viendo tres cosas en relación a la actitud, a la vida de los ciudadanos que la conforman. ¿Ok? Primero, hemos estado hablando sobre el carácter, ¿ya? El carácter del ciudadano, el cual ha sido descrito en los versos del capítulo 5, del versículo 3 al versículo 12, donde se nos dice que el carácter de estos ciudadanos es que son pobres en espíritu,
es que lloran por sus pecados, ¿cierto? Es que son mansos, no mensos, mansos, ¿cierto? Son humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los perseguidos. Ese es el carácter que debe tener, ¿no es cierto?, el ciudadano del reino del Señor, ¿cierto? Hemos estado también viendo su influencia, la cual es descrita en los versículos del 13 al versículo 16, que a pesar de ser perseguidos, ¿no es cierto?, por causa de Cristo, los hijos del reino, es decir, los ciudadanos del reino, al vivir las bienaventuranzas, son como la sal, ¿no es cierto? Cuando el mundo se torna insípido y corrupto, ¿no es cierto? Ellos son como la luz, ¿no es cierto?, cuando el mundo anda en tinieblas y en maldad. Por lo tanto, hemos visto su carácter, hemos visto cómo el ciudadano del reino debe influir en este mundo. Y en tercer lugar, estamos viendo su justicia del ciudadano, la cual es descrita desde el versículo 17 hasta el versículo 48. Pero hoy día solamente vamos a ver solamente del versículo 21 al 26. Pero si ustedes se fijan, comenzando, tratando los versículos del 17 al 20, podemos resumirlo en las siguientes palabras. Dado que Jesús no vino a abrogar el Antiguo Testamento, sino que a cumplirlo, ¿cierto?, se espera que los hijos del reino o los ciudadanos del reino honren el Antiguo Testamento de manera particular cumpliendo los mandatos que eran considerados como pequeños por los escribas y la ley, ¿cierto? De tal manera que Jesús, siendo el autor y el dueño de la ley, nosotros debemos entender que son mandamientos respetables y por lo tanto la violación a esos mismos mandamientos es pecado. Amén. Por lo tanto, los párrafos que vamos a tratar y todos los párrafos que siguen desde aquí en adelante, del versículo 21 al 48, son ejemplos particulares de estos mandamientos que eran considerados pequeñitos para los fariseos y para los saduceos, ¿no es cierto? Y que además son ejemplos particulares, hermanos, del tipo de justicia que se espera de un ciudadano del reino. Esta sección, podríamos decir, de los versículos 21 al versículo 48, esta sección es llamada la antítesis, para pasar al capítulo 6. ¿Por qué razón? Porque cada una de las 6 secciones que se describen aquí en estos versículos del 21 al 48, fíjense que comienzan con un contraste. Ustedes han oído que fue dicho, pero yo les digo. Ahí está el contraste. Ustedes han oído que fue dicho, pero yo les digo. ¿Ok? De manera que en este estudio veremos de manera principal la primera antítesis, versículos 21 al 26, y que habla específicamente sobre Jesús y la ira. De tal manera que aquí hay un contraste fundamental. Mire lo que dice el versículo 21 al 22. Estos primeros 2 versículos dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, fíjense en eso, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese que lo primero, hermanos, que notamos en estos versículos, aquí en la palabra del Señor, como ya hemos dicho, es un contraste que está bien marcado. Y es claro, hermano, que el contraste está relacionado a las palabras. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. La pregunta que debemos hacernos nosotros, hermanos, es
las palabras de quienes son contrastadas. Jesús está contrastando lo que Él dice con lo que vosotros habéis oído. Pero las palabras de quienes son aquellas palabras que están siendo contrastadas. Y fíjese que algunos han sugerido que Jesús está contrastando su palabra con las del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, aboliendo así todo aquel orden para establecer una nueva ley. Y ese es el punto clave para poder comprender la teología del pacto. Porque hay dos elementos que no nos permiten aceptar esa interpretación. Primero, Jesús acaba de decir en los versículos del 17 al 20 que no vino a abogar la ley, ni tampoco los profetas, sino a darles cumplimiento. Y por lo tanto, todo hijo del reino está llamado a honrarlo y a enseñarlo. Segundo, si Jesús estuviera hablando del Antiguo Testamento, hubiese ocupado él la fórmula escrito está, como siempre se lo dijo a Satanás el diablo y a sus discípulos cuando quiso enseñarles sobre la ley. Pero estas no son sus palabras, sino que él dice, oísteis que fue dicho. Y aquí yo quiero que usted pueda prestarme un poco de atención para que pueda comprender el por qué la ley del Señor en este sentido está vigente. ¿Ya? Y que Jesús no está hablando del Antiguo Testamento. No está hablando de los profetas ni de la ley. Ponga atención, porque esta frase refleja una época en la que muchos no podían leer los antiguos escritos. Especialmente porque el hebreo antiguo se había perdido en los años 70, después de la deportación, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Se había adoptado ahora el arameo. De manera que la mayoría de la audiencia a la cual Jesús estaba hablando tenía que depender de lo que escuchaban de los estudiosos del Antiguo Testamento. No lo que ellos pudieran leer, sino que lo que escuchaban de los estudiosos del Antiguo Testamento. Así que Jesús no estaba criticando el Antiguo Testamento cuando dice, oíste, que fue dicho. Sino que lo que Jesús estaba criticando era la comprensión que muchos de sus oyentes adoptaron debido a la enseñanza que se les había dado. Es decir, la verdadera interpretación, hermanos, iba más allá de lo que ellos habían reconocido. Y eso es lo que Jesús está atacando. Jesús no estaba entonces contrastando sus palabras con las de Moisés y los profetas, no, hermano, sino con la interpretación que los escribas habían dado al pueblo en aquel tiempo y en aquellas circunstancias. La cual, hermano, revela que ellos eran culpables de restringir el significado de la ley e incluso de sus exigencias. Un ejemplo de esto lo tenemos aquí. En los versículos 21 al 26, alguien dirá, pero bueno, no matarás, es claramente una cita del mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 13, el decálogo, los 10 mandamientos, no matarás, ¿cierto? Y claramente, además, el juicio de las autoridades humanas por sobre los homicidas es claramente señalado en Génesis capítulo 9, versículo 6, cuando dice que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Ahora la pregunta es, ¿en qué se puede criticar a los escribas y a los fariseos de esto? ¿Por qué Jesús está criticando o cuestionando lo que los fariseos y los escribas estaban diciendo sobre esta pequeña ley no matarás? El problema, hermanos, de la interpretación de los escribas no estaba técnicamente en lo que habían dicho. Porque la ley así lo decía, no matarás. Sino que el problema estaba en lo que habían dejado de decir. Ese es el verdadero problema. Por un lado, oigan, pongan atención, por un lado, habían reducido el contenido de este mandamiento a una cuestión simple. No cometan homicidio, nada más. No matarás. ¿Listo? Lo entendimos, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por no matar? No matar, ¿cierto? No pescar un cuchillo, enterrárselo a otro, ¿cierto?
Ese es el problema. Ese es nuestro problema. Y ese es el problema de aquel tiempo, el cual Jesús aquí está contrastando. Ellos restringían la ley a la simple letra y por ello consideraban que habían guardado el mandamiento, por eso se sentían tan puros. No, yo no mato. ¿Alguno de aquí mata o no? Nadie puede decir que no, hermano. A eso, ¿me van comprendiendo el sermón, cierto? ¿Van comprendiendo lo que el Señor quería decir? Ese es el problema. Ellos restringían la ley a la simple letra y por ello consideraban que habían guardado el mandamiento. Y esto, hermanos, era aparentemente lo que los rabíes enseñaban a la gente. Por eso Jesús le dice, oísteis que fue dicho. No escrito está. Oísteis que fue dicho. Y aquí hay un gran problema, hermanos. Aquí hay un gran problema en esto. Y es que los rabíes de aquel tiempo se olvidaron de lo que nosotros conocemos como teológicamente hablando, el espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Jesús, hermanos, él sostuvo que la verdadera aplicación de la prohibición era mucho más amplia de lo que ellos habían escuchado. Iba mucho más allá, incluía pensamientos, incluía palabras tanto como obras, enojo, incluía el insulto, fatuo. Fatuo es tonto. ¿Le ha dicho tonto usted a alguien? Ojo con eso. Incluía pensamientos, incluía palabras, el no matar, incluía obras, incluía enojo, tanto como el asesinato mismo. De modo que la ley del Antiguo Testamento no debía creerse respetada por el mero hecho de no derramar sangre. Aquí cualquiera de nosotros podemos decir, no, yo guardo la ley, yo no he matado a nadie porque no he derramado sangre. Pero fíjese que el espíritu de la ley señala a Jesús. Y Jesús apunta al problema fundamental, es decir, aquello que realmente produce el homicidio. ¿Y qué es lo que realmente produce que tú mates a otro hermano? Mas yo digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje con su hermano, fíjese eso, cualquiera que se enoje con su hermano, fíjese que no solo nos exige no matar, sino también no sentir la ira interna que nos lleva a cometer ese homicidio. De hecho, al apuntar el mal del homicidio, fíjese que, y no la causa espiritual que produce ese homicidio, sin advertir en su contra, era errar el blanco. Por eso Jesús le dice, vosotros habéis errado. Sepulcro blanqueado, dice. Porque se sujetaban solamente a la letra, pero no al espíritu de la letra. Y aquí se está barrando el blanco. Ahora, usted se puede preguntar y usted puede decir, pero pastor, ¿prohíbe entonces, en base a lo que estamos viendo acá, prohíbe entonces Jesús todo tipo de ira? ¿No podemos enojarnos? ¿No podemos molestarnos? Y yo entiendo que no. Jesús no está prohibiendo todo tipo de ira. Y le voy a dar dos razones. ¿Por qué entiendo yo que no? Primero, hay varias experiencias a las cuales llamamos enojo o ira, ¿cierto? De las cuales son algunas pecaminosas y otras no. ¿Usted se enoja pecaminosamente hablando cuando su hijo va a meter los dedos al enchufe? Ojalá que te hubiese electrocutado. No, usted se enoja porque usted sabe que hay algo malo que le puede suceder al niño. Ese es un enojo, ¿no es cierto?, no pecaminoso. ¿Ya? Vemos lo que hace Jesús. Jesús se aira en Marcos capítulo 3, versículo 5. Además, la Biblia nos habla constantemente del enojo y la ira de Dios. Dios está airado constantemente ¿contra quién? Contra el pecado y el pecador, ¿cierto? De tal manera que tanto de forma directa como indirecta podemos ver que hay tipos de enojo. Uno es pecaminoso
y el otro no. Segunda razón del por qué pienso y entiendo yo que Jesús no está prohibiendo todo tipo de ira. Y es que cuando leemos al apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 26, Pablo le dice a creyentes que como nuevas criaturas ellos deben airarse pero no pecar. Fíjese ahí. Es decir, lo que dice, lo dice porque el viejo hombre había perdido todo tipo de sensibilidad por el pecado, pero se espera que el que tiene hambre y sed de justicia, por eso parte hablando sobre el carácter en la bienaventuranza. Se espera que el que tiene hambre y sed de justicia, que arda en indignidad, pero por el pecado y la injusticia. Especialmente porque esto implica un desafío, una mala representación y sobre todo un rechazo de Dios. De modo que dado que Jesús, como ser humano, ideal, 100% Dios, 100% hombre, pudo enojarse a tal punto de volcar mesas en el templo y darle algunos latigazos a algunos, ¿cierto? Pudo enojarse también y se enojó llamando a los religiosos hijos del infierno, hijos del diablo, ¿cierto? Y dado que se espera de todo hijo del reino que sienta indignación por el pecado, nosotros de la misma manera debemos de una u otra forma sentir esa indignación personal y social por el pecado. Aquí es donde nosotros nos vemos obligados a pensar de que el mandato a no airarnos en el texto es muy específico. ¿Cuál es entonces el tipo de ira que la ley condena? Si sabemos que hay ira que es correcta y que es buena, ¿cuál es la ira que la ley condena? Y creo que la respuesta, hermano, la encontramos en el versículo 24. Miren lo que dice ahí. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Qué dice? Deja así tu ofrenda delante del altar y anda, y reconcíliate primero con tu hermano, que entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjese en esa palabra, reconcíliate. A la luz, dicha palabra se entiende que enojo o ira, en el contexto de ese texto, es una sinécdoque para referirse a toda una familia de pecados relacionados a la ira y al enojo que requiere una reconciliación. ¿Cuáles son estos pecados? Efesios 4:31, busque conmigo. Ahí Pablo los enumera. Quítense de vosotros, 1, amargura, 2, enojo, 3, ira, 4, 5 y 6. Ahí están. Y vamos a ver estas cosas en particular, cada una de estas. Primero, enojo e ira. Como se nos ha dicho anteriormente, hay un enojo o una ira que es pecaminoso y otro no. Por lo tanto, este enojo o ira hay que distinguirlo, hermanos. ¿Qué caracteriza a la ira pecaminosa? El enojo pecaminoso, para que usted lo comprenda, es aquel que no es regido por el amor por aquellos que nos enfurecen. ¿Qué dice Mateo 5:44? Amad, dice, a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen. ¿Se da cuenta la contraparte? Me pagan mal, pero yo hago bien. Me maldicen, pero yo bendigo. Me aborrecen, pero yo les hago el bien. Me persiguen y me ultrajan, pero yo oro por ellos. Puedo enojarme, puedo molestarme. Me están persiguiendo, me están maldiciendo, pero mi ira, mi enojo contra aquello no es pecaminoso, porque no hay sed de venganza. Mi deseo es que sean bendecidos. Mi deseo es que puedan cambiar.
Por lo tanto, el enojo para ser legítimo, oiga bien, el enojo para ser legítimo debe ser regido por el mandato de bendecir, orar y hacer bien a los que ultrajan. Y esto implica, hermanos, que junto al profundo desagrado que usted pueda sentir por la acción que otro realiza en contra de usted, ¿cierto? Incluso por el corazón corrupto que produjo la mala acción, usted debe haber un deseo por el bien de esa persona que nos ha hecho mal. ¿Se entiende? De manera, hermanos, que podemos comprender que hay que distinguir el enojo. ¿Qué más dice el texto? Amargura. ¿Qué es la amargura, hermanos? La amargura es el resultado de dejar que el sol se ponga sobre ese enojo. Esa es la amargura. Y esto comienza con el resentimiento. Cuando yo empiezo a resentirme, tener resentimiento contra la persona, yo ya estoy generando raíces de amargura. Es decir, la amargura es un resentimiento que crece hasta convertirse en un rencor. Un rencor que es persistente, que es constante. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Te has enojado porque te han hecho algo mal? Sí, pastor, me he enojado. Ok. ¿Pecaminosamente o no pecaminosamente? Si tienes raíces de amargura contra un hermano, contra un pariente, contra un amigo, entonces hay amargura en tu corazón y tu ira no es coherente. No está guiada bajo la ley del Señor, que resulta en amor, sino que simplemente es una ira y un enojo pecaminoso. Del argumento que quiera dar, me falló, me hizo esto, lo que tú quieras. Pero si ya generaste raíces de amargura, tu enojo fue pecaminoso. Y si esa amargura terminó en rencor, tu enojo es pecaminoso. ¿Qué más dice el texto? Gritería y maledicencia. ¿Qué quiere decir gritería y maledicencia? Palabras fuertes, palabras hirientes, de desprecio o sarcasmo, tales como necio, necia, fatuo, fatua, tonto, tonta. Estas expresiones no solo son claramente expresiones usadas por personas airadas, sino que también revelan la clase de enojo a la que se refiere Jesús. Ahí está la clase de enojo, esa es pecaminosa. Soy tonto. Soy tonta. ¿Te enojaste? Pero eso reveló lo que estaba en tu corazón. ¿Y qué reveló tu corazón? Desprecio, sarcasmo, palabras hirientes. Fíjese que la gritería y la maledicencia se trata de un profundo sentimiento de desagrado que incluye el menosprecio y la hostilidad. Eso es lo que significa gritería y maledicencia. Y por último, dice Pablo, toda malicia. Y aquí quiero detenerme un poco. La malicia. La palabra malicia, en el sentido que la estamos usando para interpretar este texto de Mateo capítulo 5, tiene el mismo significado de la palabra rencor. Y digo esto porque la palabra original que se traduce como rencor en español, hermanos, tiene una connotación particular. ¿Cuál es esa connotación particular? Que se usa en la Escritura para referirse a la actitud que tuvo Esaú para con Jacob. Y no solamente la actitud que tuvo Esaú para con Jacob, sino que la misma actitud que tuvieron los hermanos de José cuando lo vendieron y cuando le tuvieron rencor. Y no solamente Esaú para con Jacob y los hermanos de los hermanos de José, sino que también Herodes para con Juan. ¿Por qué Herodes tenía rencor en su corazón contra Juan el Bautista? Le decía la verdad. Porque le dijo la verdad. Oye, te estás metiendo con tu cuñado.
Y eso está en contra de la ley, ¿cierto? ¿Qué generó en el corazón de Herodes? Rencor. Y fíjese que en estos tres casos, de Esaú para con Jacob, los hermanos de José y Herodes con Juan el Bautista, en los tres casos hay algo común. ¿Sabe cuál es lo común? El común denominador de estos tres ejemplos, el deseo de venganza y específicamente el asesinato. ¿Qué pasó con Esaú cuando su hermano Jacob le quitó la primogenitura? ¿Qué quiso hacer Esaú? Matarlo. ¿Qué sintieron los hermanos de José al ver que era el hijo de Jacob y de Rebeca? Envidia. Porque los demás eran hermanastros, po. Eran los primogénitos, po. ¿O no? El preferido, la túnica de colores, ¿cierto? Tricolor. ¿Cierto? ¿Qué sintieron? Deseos de matarlo. ¿Qué pasó también con Juan? También hubo deseos de matarlo. Hasta que lo mató. Lo decapitó. Él no quería, porque lo estimaba, dice el texto. Pero por la intervención de su sobrina, ¿no es cierto?, terminó decapitándolo. Por lo tanto, fíjese que la ira o el enojo que Jesús describe en Mateo capítulo 5, el que estamos viendo, busca su expresión máxima en el asesinato. Y fíjese que lo interesante aquí es notar que Jesús trata todas estas cosas como equivalentes al asesinato ante los ojos de Dios. Y la razón reside en que, como se ha dicho, quien controla esta ira no es el amor. Y como dice Juan en su primera epístola, todo aquel que no ama a su hermano y lo aborrece, y todo aquel que aborrece a su hermano, tal como Caín aborreció a su hermano, es, dice Juan, homicida. Y yo te pregunto, hermano, ¿amas a tu hermano? Mira al que está a su lado. Mírelo bien. Mire a su esposo, mire a su esposa. No están, dice por ahí. Se quedó en la casa. Yo le pregunto, ¿lo ama? Porque la palabra de Dios es clara. Todo aquel que aborrece a su hermano, tal como Caín, es homicida. Todo aquel que no ama y lo aborrece es homicida. Ahora, ese es un punto. Por otro lado, ¿de qué forma lo minimizaron esta ley? ¿Minimizaron lo que Jesús está hablando acá? Los fariseos, los escribas, redujeron las sanciones que acompañaban este mandamiento a un simple castigo en manos de magistrados. No maten. Y el que mate, bueno, allá el magistrado lo va a echar a la cárcel. Simple. Usted podrá decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Si el hombre mató, ¿tiene que cumplir la cárcel? Sí. Pero no se queda ahí, pues, hermano. Porque el juicio que ellos interpretaban era el juicio humano nomás, pues. ¿Y dónde queda el divino? ¿Dónde queda el espíritu de la ley? Dice el texto, todo aquel que mate será culpable de juicio. Y aquí la palabra juicio puede ser entendida como una corte local, es decir, tribunales humanos. Pero nosotros vemos aquí en base al mismo texto que es claro que por la solemne advertencia que da Jesús, que el mal descrito no es solamente pone a alguien bajo el peligro de un juicio humano, es decir, matar, sino que por sobre todo ese personaje se pone bajo el juicio divino. Jesús dice, mas yo os digo, ojo, ustedes escucharon, ustedes oyeron que si mataban iban a ser enjuiciados por cortes humanas, por el alguacil. Pero yo les digo, dice Jesús, que será culpable delante de la Corte Suprema y reo del infierno y del fuego.
Hermanos, Jesús se mueve entonces por el sistema aceptado hasta llegar al último castigo para dejar claro, hermanos, que el juicio que hay que temer en verdad es el divino. Ese es el juicio que hay que tener. De tal manera que se basa en la valoración que Dios hace del corazón. El enojo, hermanos, ¿saben lo que es el enojo? El enojo y el insulto son síntomas, horribles. ¿Sabe de qué? Son síntomas horribles del deseo de deshacerse de alguien que se interpone en mi camino. Cuando tú te enojas con tu esposo, cuando tú te enojas con tu esposa o con algún hermano, ojo con esto, el enojo y el insulto son síntomas horribles del deseo de deshacerme de alguien que se interpone en mi camino. Ojalá te fueras, ojalá desaparecieras. Y algunos piensan un poco más allá, ojalá te mueras. Ojo con eso. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras miradas, todas nuestras palabras indican que, como a veces osamos decir, desearíamos que estuviesen muertos. Sea por mirada, sea por palabra, sea por acto, todo lo que usted haga, enojo, ira, por cualquiera de esas vicisitudes, lo que usted está diciendo en el fondo es: ¿y sabe usted que tal mal deseo es una violación del 6º mandamiento? No matarás. Y hace que la persona culpable se exponga al castigo, al mismo castigo que se expone al homicida. A manera de resumen, para no decir con esto termino, porque todavía me falta. Estoy recién empezando, hermano. Esa era la introducción. A manera de resumen, los contemporáneos de Jesús habían escuchado que la ley dada por sus antepasados prohibía el asesinato y que el asesinato debía ser llevado a juicio. Eso era lo que yo entendía. De tal manera que la persona que asesinase debía ser presentada ante el tribunal para ser juzgado. Simple. Pero Jesús insiste en que el espíritu de la ley señala que en realidad alguien no ha cumplido con la justicia mejor del reino simplemente por abstenerse de matar. E insiste Jesús que no solo el asesino, sino que todo aquel que se aire y menosprecia a su hermano se está sujeto a juicio, y no simplemente al juicio humano, sino sobre todo al juicio divino y al infierno de fuego. ¿Y sabe qué es lo triste? ¿Sabe lo que me da pena, hermano? Y aquí caemos todos en el saco, desde el pastor para abajo. Lo triste es que la historia se sigue repitiendo. ¿Cómo miramos la palabra del Señor? ¿Cómo la interpretamos? Se sigue repitiendo, e incluso, y tristemente lo digo, que me pongo la camiseta, incluso en círculos reformados. Al igual que los escribas, al igual que los fariseos, muchas veces intentamos cambiar o reducir las exigencias de Jesús para que no sea posible cumplirlas. No, pastor, yo no he matado a nadie. No he derramado sangre. Definiéndolas, las reducimos, definiéndolas como actos externos. Mientras yo no lo haga, estoy bien. No he hecho nada malo. No he matado a nadie. Muchas veces decimos, tengo deseo de darle una bofetada bien dada a un hermano, ¿cierto? Pero no lo hago porque, oiga bien, y esto, por favor, entienda usted esto, para que no lo hagamos.
muchas veces sentimos el deseo de hacerle algo a alguien que nos cae mal o que nos hace mal. ¿Cómo darle una bofetada a un hermano? Pero no lo hacemos. ¿Sabe por qué? No lo hacemos porque me niego a mí mismo. Soy santo. Cuidado con las apariencias de piedad, hermano. Hoy tengo tengo una gana de darle ahí al hermano Isaías. Pero ojo, Son efectos colaterales. está bien, es un ejemplo. Tengo ganas de darle una bofetada, pero no lo hago porque me niego a mí mismo. Cuidado con eso. ¿Sabe dónde está el problema? El problema es que según Jesús, el deseo mismo de darle una bofetada con ira ya es pecado. El solo hecho de desearlo ya es pecado. Fíjese que nos contentamos con el hecho de que no tomamos un arma blanca, pero toleramos la ira, ¿cierto? Toleramos la ira. No tomamos un arma blanca y le damos un par de estocadas, ¿no es cierto?, a una persona. Unas puñaladas por aquí y por allá. Pero toleramos la ira. Injusta por sobre todas las cosas. Toleramos el enojo. Toleramos la amargura. Toleramos el desprecio. Etcétera. Que es lo mismo que un arma blanca, hermano, pero es espiritual. Espiritual. De manera que cuando Jesús mismo nos dice que eso es asesinato a los ojos de Dios y por lo tanto no puede ser tolerado, yo te pregunto a ti, ¿estamos tolerándolo en nosotros? ¿Estás tú tolerando el enojo, la ira, las malas palabras, el maltrato? ¿Lo estás tolerando? Quizás no estás tomando un arma blanca física para darle a aquel que te cae mal, a aquel que te ha hecho mal. Pero estás tomando esas armas espirituales para cometer el mismo asesinato. Si es así, hermano, que estás tolerando aquello, entonces nos estamos portando como meros fariseos, reduciendo la exigencia y el castigo. Y aquí yo quiero hablar un poco sobre la inferencia práctica, porque aquí hay algo práctico que aprender. Aquí todos tenemos que aprender algo. Y fíjense lo que dicen los versículos del 23 al 26. Son claritos, son inferencias prácticas. Miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 23 al 26. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí hay algo práctico. Fíjese en esa palabra al principio, donde dice por tanto. Por tanto, fíjese en eso. Porque la palabra por tanto indica que Jesús procedió a dar la explicación práctica de los principios que él acaba de anunciar en los versículos del 21 al 22. Jesús explica qué es el asesinar de manera espiritual, ¿no es cierto? Ir sobre la ley, interpretarla correctamente, pero ahora les da un ejemplo práctico. Para que aprendan, dice Jesús. Se las voy a poner simple. La ira malintencionada es tan maligna y el juicio de Dios tan seguro, oiga bien, tan seguro que debemos hacer todo lo posible por erradicarla tan rápido como sea posible de nuestras vidas. Y para acentuar eso,
Jesús nos ofrece dos ilustraciones. La primera es tomada de una persona que viene a cumplir con sus obligaciones religiosas, pero que ha ofendido a un hermano. Vamos a hablarlo así para que seamos partícipes del sermón. La primera es tomada de un miembro de Iglesia Reformada de Chile, ¿no es cierto?, que viene a cumplir sus obligaciones religiosas con su compromiso de miembro, pero que ha ofendido al hermano. Para traducirlo a nuestro tiempo, el ejemplo sería más o menos así. Si estás en la iglesia, en medio del culto de adoración, estamos adorando al Señor, y de repente te acuerdas que tu hermano tiene un motivo de queja contra ti. Hermano, sal, abre ese portón, sal de la iglesia enseguida y arregla el asunto. ¿Por qué les dije anteriormente, cuidado con las apariencias de piedad? No espere, por muy pulcro que sea, por muy santo que sea lo que se está haciendo, no esperes hasta que el culto haya terminado para hacer aquello. Busca a tu hermano, pídele perdón. Primero ve y luego regresa. Primero ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego ve y ofrece tu adoración a Dios. Lamentablemente, y digo lamentable y vuelvo a recalcar, cuidado con las apariencias de piedad. Cuidado, hermanos. Lamentablemente nuestra tendencia, ¿sabe cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es sustituir la integridad, la pureza y el amor de lo que se está haciendo por solucionar el problema. Y yo como pastor conozco a mi oveja. Y es algo que yo veo en mi iglesia. Hay Santa Cena. Está el tiempo para poder reconciliarse con su hermano. Pero no, lo que se está haciendo es muy santo como para salir a abrir el portón y pedirle disculpas al hermano. Y usted no me va a decir a mí, pastor, yo paso a la cena con mi corazón. No. Hay problemas. Hay diferencias. Hay daños que se han hecho. ¿Cómo podemos pasar así a la Santa Cena? El domingo que viene tenemos Santa Cena. No, el primer domingo de cada mes. Vamos a pasar a Santa Cena, hermano. Vamos a dejar que la ceremonia nos quite el tiempo para no ponernos de acuerdo. Y es más, ¿por qué esperar llegar a una Santa Cena a ponerse de acuerdo? Cuando tienes todo un mes. No es que estoy esperando la oportunidad para hacerlo delante de todos los hermanos. Resuenan las palabras del Señor en nuestra mente. Reconcíliate primero, después la Santa Cena, después si es que hay que cantar, después si tenéis que pararte para leer, después si que tenéis que estar sentados para no meter ruido, para que los hermanos no se distraigan. Después todo eso, primero reconcíliate. Es que quiero cantar, no, reconcíliate. La apariencia de piedad hay que dejarla fuera, hermano. Eso es lo que más daña a la iglesia. Las apariencias de piedad. De tal manera que, hermanos, que la palabra de Jesús deben resonar en nuestros corazones. Reconcíliate primero. Jesús deja claro que es mucho más importante la reconciliación con nuestro hermano que cumplir con el rito religioso. Como alguien ha dicho por allí, el acto del sacrificio no es tan importante como el espíritu con el que se hace el sacrificio. ¿Con qué espíritu vienes tú a la iglesia a adorar al Señor? La segunda metáfora, para que podamos comprender, es una metáfora legal. Un hombre le debe dinero a su adversario. Y nuevamente, para traducirlo a nuestro tiempo, hermanos, si tienes una deuda que no has pagado y tu acreedor te lleva a la corte para que le devuelvas su dinero, ponte de acuerdo con él rápidamente. Arréglense fuera de la corte. O aún mientras estás camino a la corte. Págale tu deuda.
De otra manera, una vez que hayan llegado a la corte, será demasiado tarde. Y dice Jesús, ¿qué va a hacer tu acusador? Te demandará ante el juez. ¿Y qué va a hacer el juez? Te va a entregar a la policía y te encontrarás en la cárcel. De manera que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Hermanos, si nos fijamos, discúlpeme que me extienda, si nos fijamos, los cuadros son diferentes, los ejemplos son diferentes. Uno es dentro de la iglesia y uno es de un corte legal. Uno concierne a un hermano y otro a un adversario. Pero fíjese que en ambos casos la situación básica es la misma. Alguien tiene motivo de queja contra nosotros, uno de los dos, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Y cuál es la lección que podemos aprender? La lección básica es la misma, la necesidad de una acción urgente e inmediata como lo es la reconciliación. Es decir, que en el mismo acto de adoración, si recordamos el motivo de queja, debemos interrumpir nuestra adoración e ir y solucionarlo. El mismo acto de ir a la corte en camino hacia allá, debemos liquidar nuestra deuda. De modo que el énfasis de las dos ilustraciones que Jesús da y que quiere enseñar Jesús es pronta urgencia que debe ser resuelto el asunto. No lo voy a repetir. Para finalizar. ¿Qué hacer entonces, pastor, para no enojarme injustamente? Bueno, primero, tome en cuenta la soberanía de Dios. Aunque Él no provoca, Dios permite estas situaciones para tu crecimiento espiritual. Ora al Señor. Pídele a Dios que te dé a crecer en amor, el cual no se irrita, dice 1 Corintios. No se enoja. No se envanece. No lleva cuentas del mal. Ah, me hiciste una, me hiciste dos. Ah, esta es la tercera. Aprende, hermano, hermana, a perdonar de la manera en que Dios nos perdonó. Bueno, pastor, ¿y qué hago en el caso de si ya estoy enojado injustamente? Bueno, reconócelo. Reconócelo, confiésalo, arrepiéntete primero ante Dios y luego ante la persona ofendida. Pídele a Dios que te ayude a cambiar esa actitud, es decir, a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Bueno, pastor, ¿qué hacer si no soy yo quien está enojado, sino el hermano que está ahí atrás? Más aún, yo te pregunto, ¿qué hacer si la razón por la cual mi hermano está enojado conmigo es injusta? Independiente de que la causa de tu hermano para tener algo en contra de ti es justa o no, debe haber un esfuerzo para la reconciliación. Es decir, hermanos, si yo sé que mi hermano aún piensa que tiene el derecho de estar insatisfecho conmigo, ¿no debería yo esforzarme por lograr la reconciliación con él? Y en todo esto recuerda, más que la letra, lo más importante es el espíritu de la ley. Por tanto, mira este pecado del enojo, porque Jesús no está hablando sobre el enojo, y esto aplica para todo ámbito, matrimonio, casa, hogar, hermano, hermana, familia, todo. Mira este pecado con seriedad, la seriedad que se merece. Nuestra actitud no ha de ser negativa, sino positiva. No se trata simplemente de no anidar pensamientos malos y homicidas en el corazón contra otros, sino que significa realmente que debiéramos tomar enmiendas o medidas para reconciliarnos con nuestro hermano.
Es algo apremiante, es algo urgente debido a nuestra relación con Dios, porque es nuestra relación con Dios la que se trastoca. ¿Cómo podemos orar a Dios? Siempre se nos enseñó en la iglesia, en los coritos, a los niñitos, ¿cierto? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Fíjese, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Ahí está la respuesta. Pastor, ¿por qué el Señor no me responde? Estoy orando al Señor por esto. Bueno, examínate. Algo está pasando. Algo está pasando. El llamado, hermanos, es a algo urgente debido a nuestra relación con Dios. Por tanto, no salgas hoy de aquí. No te vayas hoy de acá sin reconciliarte con tu hermano. Amén. Dios les bendiga. Oramos al Señor.